María. Buenas, un momento, que giro la cámara. Perfecto. Ahora sí te ¿Sí? veo. Antes que nada, agradecerte de todo corazón que pases una tarde con nosotros hablando de fisioterapia. Ya sabes que te lo agradecemos un montón. Bueno, es un placer para mí, hombre. Estos días que estamos todos confinados, pues nos tenemos que ayudar un poco y poner temas interesantes sobre la mesa para que todos podamos aprender. Que yo también os estoy siguiendo y estoy aprendiendo un montón de todos los live que hacéis. O sea que gracias por invitarme. Un placer, María, de verdad. Mira, la primera pregunta nos servirá un poquito para que te presentes a todos nuestros seguidores. Sería, ¿qué has estudiado para llegar donde estás ahora? Vale, pues empezamos por el hecho, si una persona quiere llegar a ser fisioterapeuta de equino, tenemos dos variantes en este país, ¿de acuerdo? Que podemos entrar desde el punto de vista de fisioterapia humana y podemos entrar desde el punto de vista de veterinaria. En mi caso, yo entré haciendo, bueno, mi licencia en veterinaria, ¿de acuerdo? En la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entonces a partir de aquí pues tienes que especializarte un poquito. Ya sabemos también que hay la lucha esta ahora que está de moda entre fisios y veterinarios y todo esto. Por lo tanto, no sabemos cómo va a terminar. De todas formas, yo evidentemente los fisios tienen unas ventajas que nosotros no tenemos, ¿no? En aspectos de sensibilidad, pues que se entrenan mucho. Esto faltaría en veterinaria. Pero los veterinarios tenemos la ventaja de poder ayudarnos con diagnósticos. También el hecho de ser veterinario pues te puede ayudar desde el punto de vista de técnicas invasivas, que como por ejemplo la punción seca, la acupuntura, pues estas son las ventajas que puedes tener, que te puedes ayudar con un ecógrafo. Pues igual no es porque yo sea veterinaria, pero sí que igual te puede dar alguna ventaja. Y también, uy, perdón, que se me cae el móvil, también te puede tener, pues no sabemos lo que he dicho, cómo terminará, pero bueno, yo tiré por aquí, ¿no? También tampoco iba con la intención de ser fisioterapeuta. Y entonces después de veterinaria tienes que especializarte un poquito, porque en veterinaria no te cuentan absolutamente nada sobre la fisioterapia y también era un mundo pues súper desconocido. Y fue a través de un fisio de Humana que me enteré de todo esto, que me recomendó el máster de fisioterapia que se hace en la Gimbernat junto con la Autónoma, y es un máster de fisioterapia equina pues que está muy bien. Y después a partir de aquí pues también tengo los técnicos, el técnico 1 y el técnico 2 que hice también con vosotros, Maya, en el CABA, que también encuentro que es muy importante porque todos los que trabajamos de alguna forma con caballos pues deberíamos hablar el mismo idioma, y el mismo idioma es montar. Y entonces pues desde aquí, hablando con los dueños de los caballos, pues puedes entender mucho los problemas que puede tener el caballo, y además pues tienes mucha experiencia a la hora de manejarlos y todo, ¿no? Un poquito. Y después pues hice cursos extras de osteopatía en Inglaterra. Hay muchos cursos, en España no tantos, aún cojeamos un poco, ¿no? Del tema de rehabilitación y fisioterapia equina, pero en otros países de Europa pues sí que van un poquito más al día y hay más cursos, ¿no? De osteopatía, de quiropraxia, y he hecho un par en Inglaterra. Y después tengo también medio abierto algún curso de acupuntura que tengo que cerrarlo. Tengo pendiente pues encontrar más cursos de quiropraxia, intentar coger un poquito más de información pues para poder ampliar el tipo de tratamiento, que cada caballo es un mundo y a lo mejor un caballo te va a pedir más una cosa y otro otra, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué escuela recomiendo? Si las hubiera estado, pues si las conociera todas, te podría recomendar. Ah, pero creo que en España creo que se hacen dos másters de fisioterapia. Creo que en Madrid se hace uno y aquí en Barcelona se hace otro, y los dos tienen unos profesionales increíbles y pues
bueno, enseñarán genialmente por igual los dos, pero no puedo comparar porque yo solo he hecho el que he hecho. Pero lo que sí que recomiendo es tener una buena base y a partir de aquí no quedarte solo con el máster, sino irte reciclando, coger las máximas trayectorias que puedas para combinarlo al máximo con los otros. Sí, porque además está en continuo movimiento y continua mejora. Siempre hay estudios, nuevas formas de ver las cosas, análisis, más material para... Más, a veces un día me acuerdo que llegaste con una pistola para ver la temperatura de la musculatura del caballo y dije, ¿perdón? Así que es bueno estar al día, es bueno estar al día. Sí. Totalmente, y además ahora pues vamos un poquito de la manita con la fisioterapia humana, que cada pequeño gadget que se fabrica en humana, pues ya enseguida los veterinarios o los fisios ya intentan adaptarlo Claro. a la veterinaria y es interesante y cada vez tenemos más opciones. Lo que falta un poquito es un poquito más de cursos y de todo esto, pero bueno, ya todo llegará, ya va llegando y allí Claro que sí, el hecho de que se hable tanto ya de fisioterapeuta en el mundo del caballo ya es muy bueno. Hace 10 años nadie tenía un fisioterapeuta para su caballo y hoy en día todos los tops lo tienen, así que yo creo que lo bueno es ir hablando de ello, que la gente lo conozca y dar a conocer el magnífico trabajo que estáis haciendo con los caballos, que además los ayudamos muchísimo con vuestro trabajo. María, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Podemos hacer algún masaje general para prevenir contracturas? Y ya de paso contestaremos, que es la misma versión, un mensaje que nos han mandado que pone: buenas tardes, soy India, llevo montando desde los 4 y tengo 11 años. Mi fisioterapeuta me ha enseñado a hacer algún ejercicio. ¿Qué ejercicio me recomiendas para hacer a diario? Y así fusionamos las dos. Hay muchísimas cosas que los propietarios pueden hacer, por lo tanto es una pregunta súper interesante por el hecho de que, bueno, se tocan dos cosas muy importantes. Una es la prevención, y he hablado de prevención de contracturas, y es muy importante porque la prevención es como la base de todo en nuestro trabajo. No se le da la importancia que se debería, porque la verdad es que si prevenimos, pues entonces no tenemos que curar y sale mucho más barato prevenir que curar y nos salva de muchos sustos y de muchas lágrimas, ¿no? Y entonces aún tenemos que cambiar un poquito la mentalidad de la gente, de los propietarios en general, porque es en plan, pues no hace falta el fisio porque el caballo está súper bien y no he tenido ningún problema. Bueno, pues por eso debería estar el fisio para que siguiera sin problemas, ¿no? De alguna manera, y para que podamos identificar estos problemas desde el principio y hacer alguna cosa. Y lo segundo es que la voluntad del dueño, eso es súper importante, de que los dueños cada día más, a mí se me presentan muchas consultas diciendo, ¿qué puedo hacer? Y hay mucho que podéis hacer, la verdad. Y a veces tenéis miedo de hacer según qué cosas, para no perjudicar al caballo, pues la verdad es que es difícil que perjudiquéis al caballo. Sí que es verdad que más que masajes para evitar una contractura, es importante entender el qué es una contractura y cómo podemos prevenir la aparición de esta contractura, ¿no? Y entonces, bueno, si quieres, si nos importa, os cuento un poquito qué podemos hacer y el por qué salen las contracturas. Supongo que entendéis que una contractura es como un agarrotamiento, una activación involuntaria del músculo que no queremos en ese momento y aparece allí y está allí permanente y es el típico bulto que tú encuentras. Hay mucha gente, pues voy a hacer un masaje. Puedes hacer un masaje para aliviarlo, pero lo que es más importante es intentar hacer un buen plan de trabajo para evitar de que te salga esta contractura. Esta contractura te puede salir generalmente, resumiendo, para que todo el mundo lo entienda, razones, ¿de acuerdo? Una de ellas es por un mal calentamiento, ¿vale? Y que haga un sobreesfuerzo fuera de los límites que puede en ese momento la musculatura, entonces se queda sin oxígeno y se hace la contractura. Y lo otro es por un sobreesfuerzo continuo, o sea, que estás mucho rato dándole que te pego y después el día siguiente pues tienes una contractura porque hay un acúmulo de tóxicos y tal. Entonces, ¿qué es lo importante? No tanto el masaje que tú puedes hacer, que sí, es verdad que podemos masajear al caballo después, pero es muy importante hacer un buen calentamiento. El calentamiento va a prevenir todo esto, va a dar al músculo pues suficiente riegue sanguíneo y lo va a preparar bien para que llegue bien el oxígeno y para que esté bien calentito, ¿vale? Y entonces tienes que hacer este calentamiento gradual y
Después, evidentemente, durante la sesión de entrenamiento es muy importante hacer unas pausas para que ese músculo se pueda relajar, porque si estás mucho rato haciendo un mismo ejercicio, pues puedes fatigar esa musculatura. Y después es importante la vuelta a la calma. Hay muchas veces que, bueno, supongo que lo hemos hecho todos, ¿no? Terminamos la clase, 2 vueltas al paso y nos vamos a cuadra. Tenemos que empezar a evitar hacer estas cosas porque durante todo ese sobreesfuerzo se acumulan tóxicos, el músculo ha estado en mucha tensión y se fatigan esas fibras y entonces pues tenemos tendencia a que se hagan estas contracturas. ¿Qué es lo importante? Volver a la calma, que se relajen los músculos y estirar. Estirar es muy importante, porque desde el momento en que tú tienes un músculo que queda contraído allí, agarrotado, pues si tú haces un estiramiento, pues es lo que estás haciendo, alargar ese músculo y evitar que se quede en esa contracción, que vuelva a pasar la sangre. Entonces, más que el masaje que me habéis pedido en esta pregunta, es lo que podemos hacer para evitar la contractura. Después, evidentemente, si le quieres hacer unos masajes al caballo, pues eso a todos nos va bien, un buen masaje, evidentemente, pero es muy importante el calentamiento, vuelta a la calma y los estiramientos que podemos hacer después de los ejercicios. Y también, bueno, entraríamos en estiramientos activos y pasivos, pero no entraremos en eso, pero sí, eso es mi resumen para esta pregunta. ¿Qué ejercicios se le podrían hacer a un caballo antes y después de los entrenamientos? Antes y después, pues mira, lo que estaba comentando de los estiramientos, por ejemplo, tenemos los estiramientos antes, podríamos hacer estiramientos activos. Activos quiere decir pues que el caballo es el que los hace, entonces todo lo que es el core training con una chuche, de girar a un lado, al otro, esto estimula pues la musculatura y la calienta y prepara al músculo pues para el ejercicio del entrenamiento. Eso es muy bueno para empezar el calentamiento si quieres hacerlo pie al suelo. Si no, es evidente que los otros estiramientos activos que puedes hacer pues los haces en la pista calentando, ¿no? Y el después, pues también los estiramientos pasivos, por ejemplo, ¿no? Que tú alzas las extremidades y las estiras adelante y hacia atrás y eres tú que... Los pasivos son los que haces tú, una fuerza externa, no es el caballo que se estire, sino que eres tú. Estos son los que se recomiendan hacer después de los ejercicios. Evidentemente, pues la vuelta a la calma precede estos estiramientos y ya está. La verdad es que creo que los estás subiendo también a tu cuenta de Instagram, ¿verdad? Estos ejercicios para que la gente los pueda visualizar. Estos en concreto no lo he hecho, pero bueno, gracias, lo haré. Lo que estoy haciendo estos días es un poquito de trabajo a la cuerda, que es lo que está haciendo todo el mundo, que tampoco quiero que todo el mundo piense que tienen que hacer cuerda cada día a los caballos, que tampoco es bueno, pero sí que tengo algunos ejercicios subidos de lo que son estiramientos activos y pasivos, pero mira, me das pues deberes, Maya. Carpetita nueva, ¿eh? Y así los que sí, no han visto nunca los estiramientos, los subes a tu Insta y allí los pueden visualizar. Es que a ver, es fácil, pero si no lo han visto y alguno ya verás que ha preguntado si le podían dañar al caballo en el momento de hacer esos ejercicios, que es otra de las preguntas. Si estos ejercicios podrían ser dañinos para el caballo, entonces ahí tu opinión. Por lo que hace, si podríamos dañar al caballo. A ver, en principio no. Por estiramientos no vamos a hacer daño al caballo. Es difícil porque el caballo, si está despierto y bien, digamos, lo digo por no decir un caballo sedado. Con un caballo sedado pues sí que puedes lesionarlo. Pero un caballo que está bien, en principio no puedes hacerle daño porque tiene el mecanismo es como a ti si te tiras de un brazo, tú no vas a dejar que te tiren más allá, ¿no? Es difícil lesionar un caballo con los estiramientos, pero bueno, subiré algunos sobre los estiramientos que podéis hacer en casa vosotros, ¿no? Distinto es que yo pueda lesionar un caballo. Entonces, con mi trabajo, eso que creo que la pregunta, si me la he leído antes, me preguntaban si yo tenía miedo a la hora de tratar caballos. Yo creo que sí, y aún ahora tengo miedo a la hora de tratar caballos. Bueno, quizás es respeto, ¿no, bueno, María? Quizás es más respeto, ¿no? ¿El qué? Quizás es más respeto. Exacto, no, sí, pero es miedo
es una emoción que yo creo que es necesaria, ¿no? Porque te hace más responsable. Claro. Entonces, al principio tenía mucho miedo cuando empecé en todo esto, ¿no? Porque dices, ostras, igual si le haces una manipulación y un thrust en las cervicales lo dejas parapléjico, ¿no? Y claro que te da miedo, pero es normal tener ese respeto y con la experiencia y con el tiempo, pues al principio, te digo la verdad, hay veces que cuando empiezas como oficio y hacer según qué manipulaciones, a veces no haces bien la manipulación y no es efectiva, porque como tienes tanto miedo, no conoces el límite donde vas. Y es normal. Entonces con la experiencia pues después ya vas viendo hasta qué límite puedes llegar y vas teniendo más esa sensibilidad y vas aprendiendo más. Claro, claro, y vas desarrollando el tacto de hasta dónde puedes llegar siendo seguro. Claro. Pero el miedo siempre está un poquito, o el respeto, como dices tú, porque un caballo puede en un momento determinado tener un momento de dolor y tú estás allí tocándole lo que no deberías estar tocando para él y puedes lesionar. Evidentemente que en algunos casos, si hay caballos que tienen una lesión que igual no está bien diagnosticada o lo que sea, puedes hacerle daño, pero es muy poco frecuente. Pero que los propietarios en principio no deben preocuparse porque los ejercicios que nosotros recomendamos son muy ligeros, muy suaves y no deberían tener miedo de lesionar al caballo. ¿Cómo podemos saber si nuestro caballo tiene algún tipo de dolor muscular? A veces no podemos saberlo. A veces incluso nosotros no tenemos claro de por qué le pasa al caballo, ¿no? ¿Cómo los propietarios podéis saberlo? A ver, hay distintos grados de dolor, eso está claro, hay distintos orígenes del por qué el caballo puede tener dolor, entonces evidentemente hay algunos que son muy evidentes, por ejemplo un trauma, el caballo se golpea pues un músculo, o cuando viene el veterinario y te pone la vacuna en el cuello y hace una reacción, pues allí tienes un dolor muscular muy bestia porque hay una reacción, hay una inflamación, hay dolor local, hay calor local. Entonces pues los propietarios muchas veces sí que lo saben identificar. Un músculo generalmente tiene dolor y generalmente estará hinchado y estará caliente. De aquí a que tú puedas hacer un diagnóstico como propietario, no sé hasta qué punto. Yo creo que si es muy evidente lo vais a ver. No todas, hay a veces que podéis pensar, bueno, es que si está rígido igual tiene una contractura, tiene dolor en ese músculo. Podría ser, pero también podría ser que la rigidez sea secundaria, tengas un problema articular y cuando tienes dolor en una zona en concreto, todo el sistema de tejidos blandos alrededor se ponen tensos para proteger esa articulación. Entonces, pues podría ser por eso. Pero en general, si tú quieres saber si tiene dolor muscular, la definición de por sí sería calor local, inflamación y rigidez. El problema será de por qué tendrá ese dolor muscular allí. Pues entonces ya lo tienes que dejar en manos de un profesional, ¿no? Claro que para eso habéis estudiado tanto. Por eso. Siguiente pregunta. ¿Es obligatorio que un fisio mire el caballo al menos una vez al año? ¿Qué sería lo recomendable? No me gusta la palabra obligatorio. Lo cambiaría por recomendable. Y lo de una vez al año, a ver, depende. Depende del caballo, de los objetivos que tiene ese caballo, depende del alcance económico de cada uno. Es evidente que el caballo, cuanto más deportista es, más usado de manera profesional, digamos, pues el esfuerzo que hace ese caballo pues le lleva a una probabilidad más alta de tener lesiones, a tener problemas musculoesqueléticos, bloqueos, tiene más peletas de alguna manera, ¿no? Pues sería más conveniente más a menudo que no una vez al año. Y también depende mucho de la genética del caballo. Hay caballos pues que están muy equilibrados, que evidentemente también mentalmente pues también son muy estables y tienen tendencia a hacer contracturas. Hay caballos pues que tienen desafortunadamente asimetrías y cada mes están allí bloqueados con lo mismo. Es muy relativo. Lo de una vez al año podría ser que se hiciera sistemáticamente, pero en algunos caballos no va a servir de mucho, porque a lo mejor en un año pues vas a encontrar allí un desastre descomunal y cuanto más tiempo pasa, más problemas le vamos a encontrar al caballo y menos prevención vamos a poder hacer.
Entonces, claro, hay caballos que sí, que van sobrados con una vez al año, y hay caballos pues que es conveniente verlos más a menudo porque podrás prevenir muchos más problemas. Trabajos que debería hacer un caballo, que el que derrapa la grupa, la cuerda, no por velocidad, sino por rigidez. El problema es cuando hay estas preguntas concretas de un animal en concreto con un problema en concreto, es muy relativo, porque yo este caballo no lo conozco. Entonces no sé si tiene asimetrías, no sé si tiene pues un aplomo de una manera o de otra. Entonces me faltaría hacer una valoración y obtener más información de este caballo. Igual tiene lesiones previas, no sé, me falta información. De todas formas, esa rigidez, ¿de dónde sale? ¿Tiene dolor? ¿No tiene dolor? Entonces es un poquito complicado hablar de trabajos para un caballo con un problema en concreto. Me sabe mal no poderte contestar así de manera, ¡pum!, tienes que hacer esto. Es que no puedo decírtelo, porque a lo mejor te recomiendo pues trabajar el side bending o unos ejercicios en concreto y no va a servir de nada porque igual tiene bloqueada la sacroiliaca. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, de la pregunta en los caballos sin ver nos ha pasado también con Gaspar, y todos los profesionales pues están siempre, incluso los jinetes, ¿no? Que claro, nos preguntan cosas muy concretas y cada caballo es un mundo y hay que individualizar la respuesta. Entonces es un poco difícil. Vamos a intentar contestar todo lo que podamos, pero que sirva un poquito a todo el mundo. Por la siguiente. Mi pony se suele botar mucho y no creo que sea por desobediencia. ¿Viajas a Madrid? ¿Cómo podemos contactar contigo? ¡Wow! ¡Wow! No he estado a Madrid aún. Tengo algunos clientes pendientes, estoy formando un grupo. Pero bueno, me podéis seguir en el Instagram y en Facebook de Fisiohobbies. Montamos grupos, cuando hay un grupito, pues organizamos la visita. Y me encantaría ir a Madrid porque no he estado además y sé que hay algo pendiente, por lo tanto si os contactáis conmigo pues montamos un grupo sin problema. A ver, tu pony, más de lo mismo. Generalmente un caballo no suele quejarse por nada. Desobediencia la puedes tener en caballos más inexpertos, pero muchas veces si hay caballos que se botan, alguna cosilla habrá. Entonces, pues se debería hacer una valoración, tanto física como, bueno, del equipo. El equipo es muy importante. Me encuentro con muchos caballos que tienen problemas, pues que se botan, que se levantan de manos, bueno, que se portan mal por el hecho de que tienen un mal ajuste de la silla. Es muy frecuente. ¿Vale? Entonces es posible que tengas allí, que te tenga que venir a visitar a Madrid, vaya. Pues bueno, porque ahora está en confinamiento, pero si no, vamos, María no pisa su casa ni harta de vino, ¿eh? Que si Praga, que si Alemania, que si Holanda, que si Ibiza, que si Mallorca, ahora Madrid. Bueno, dejárnosla un poco en casa, ¿eh? Que yo también la quiero ver. Muy recomendable. Estoy poniendo de los nervios, ya echo de menos volar y mira que no me gusta volar, pero sí, porque no, estás más fuera que en casa. Aprovecho para hacer turismo también, Maya. Claro, no, y yo que me alegro, claro que sí, entre caballo y caballo la ves allí en Praga. Muy bien, yo que me alegro, María, claro que sí, hay que disfrutar. Ejercicios para un caballo con el cuello musculado al revés. Aunque ya me sé la mitad de la pregunta, ¿eh? La mitad de la respuesta. Ahí estamos, siempre con lo mismo. Bueno, supongo que el caballo que tiene la musculatura al revés se refiere a un caballo tipo con cuello de ciervo, ¿no? Supongo, Sí, con toda la zona supongo, en todo caso más de sí. inserción del cuello. Bueno, esto es un típico caso de trabajo invertido. El problema, como tú bien dices, es por qué tiene el cuello así. Haría falta más información, ¿vale? Haría falta ver cómo se mueve, bueno, más de lo mismo. De todas formas, supongo, ahora imaginemos que el caballo está bien, que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna asimetría, ningún problema en absoluta. Entonces, deberíamos plantearnos un cambio de entrenamiento, ¿vale? Deberíamos ver
hacer un reentrenamiento, volver a que el caballo aprenda a trabajar de otra forma, con las líneas dorsales y ventrales, que haya un equilibrio muscular. Muchas veces pues el caballo que tiene un cuello así generalmente es una consecuencia, no suele ser el problema principal, no suele ser el cuello. Generalmente cuando un caballo ya trabaja así, pues muchas veces ves un dorso también invertido, un hundimiento del dorso, bueno, puedes encontrarte muchas cosas, pero contemos de que no le pasa nada al caballo, que simplemente pues ha estado trabajando invertido, pues deberíamos hacer todo un plan de entrenamiento para fortalecer las bases y que el caballo aprendiera de cero a trabajar correctamente con toda su línea ventral de los abdominales para levantar ese dorso y que bajara el cuello un poco. También tendríamos que ver si es una raza que tiene predisposición a tener el cuello así. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero en general haríamos, si no tuviera nada, haríamos un plan de entrenamiento para empezar un poquito de cero y hacer un reset al caballo en su biomecánica en general. ¿De qué forma podemos muscular la línea superior de un potro que aún está siendo desbravado? Para empezar, lo que es muy importante en potros es respetar lo que es todo su crecimiento, ¿vale? Es muy importante no obsesionarnos. Evidentemente que queremos que nuestro potro tenga un dorso musculado para que pueda soportar bien nuestro peso, pero es muy importante respetar su desarrollo y su crecimiento en su tiempo, ¿vale? Porque a veces tenemos una tendencia a correr demasiado, nos pueden las ganas de subirnos ese potro y queremos hacer muchas cosas. Es muy importante hacer las cosas bien desde un principio, y no solo desde el punto de vista de trabajo, sino desde el punto de vista también de herraje. A veces nos esperamos demasiado a errar, a cuidar, no errar, pero cuidar de los aplomos del caballo, a tener un buen cuidado de la boca y de los aplomos nos va a ayudar muchísimo. Y eso creo que es un principio muy importante. En potros también lo que recomiendo muchas veces, y después voy a lo del dorso, pero aprovecho, recomiendo mucho el trabajo muy variado, no solo que el potro esté en una cuadra y que salga a trabajar, sino que si puede ser que el potro esté libre, ¿vale? Que pueda desarrollarse como un caballo, que tiene que ser un caballo, pues que tenga un terreno variado, que todo su cuerpo pueda ir creciendo, adaptándose a un terreno variable, a un movimiento variado, ¿no? Con todos tipos de entrenamientos. Y después, a partir de aquí, si ya él al día a día, en sus 24 horas, puede hacer todo esto por su cuenta, después cuando nosotros entramos a hacer el trabajo, pues seguimos con un trabajo variado, y eso quiere decir pues también propiocepción, no solo cogerlo. Evidentemente, si no estamos montándolo, la gente que hace pues dar cuerda. Tampoco, como hemos dicho, no es bueno trabajar siempre a la cuerda, por lo tanto pues hay muchas opciones. Tenemos trabajo de propiocepción, tenemos trabajo que podemos hacer en una pista, pues cerrando la pista y haciéndole pasar barras de tranqueo en línea recta. Tenemos muchísimas opciones sin tener que interferir con su boca ni con nada, simplemente dejando que su musculatura se vaya adaptando. Eso sí, me repito en el tema de los aplomos, porque si desde el principio no estamos haciendo un seguimiento en todos los aspectos y el caballo ya está con un aplomo pues que está asimétrico o lo que sea, pues toda esta adaptación ya la va a estar haciendo mal, porque ya va a ir pues con una simetría. Entonces ya tenemos compensaciones desde el principio. Eso es lo que se tiene que tener mucho en cuenta. Y después, desde el momento que tú quieres empezar a toquetearlo y hacerle cosas, pues tener eso en cuenta, pues un trabajo muy variado, que todas sus estructuras se puedan adaptar al máximo posible, en terreno duro, en terreno blando, dándole el máximo de variedad posible. Y el dorso, específicamente el dorso, si el potro está creciendo correctamente, ya en el momento en que tú empieces el proceso de desbravar, lo haces correctamente. Es muy importante pues trabajar con esa, no reunión, pero el caballo, ayudarle con barras de tranqueo, que fortalezca mucho los abdominales, que suba el dorso, igual que haríamos con un caballo pues más maduro, pero sin la reunión
exagerada porque podemos lesionarlo, porque tenemos que respetar siempre su crecimiento y que los abdominales pues son uno de los grupos musculares que madura más tarde. Evidentemente pues también la zona lumbosacra, que se usa tanto para la reunión, pues también es una de las últimas en osificar. Respetando siempre al máximo, pues puedes centrarte en un trabajo pues un poquito más hacia allí. La verdad es que con los potros en general se tiene mucha prisa, María, creo. Demasiada. No te puedes imaginar, sobre todo, en doma clásica es muy bestia, sobre todo en caballos, claro, los quieres reunir, los quieres tener bonitos y a veces pues el caballo no está no está suficientemente maduro como para soportar ese nivel de reunión y tienes roturas de recto del abdomen, tienes problemas después de cojeras en cadera porque no consiguen lidiar con todo ese trabajo. Y el problema es eso, que no todos maduran a la misma edad y que, tienes que respetar un poquito y mirar un poquito el lenguaje corporal del potro a ver qué te dice, porque no va a ser lo mismo pues un caballo a los 3 años y a lo mejor hay uno a los 5 que está más inmaduro que el de 3. Entonces es un poquito pues respetar un poquito el crecimiento de cada uno individualmente. Claro, por una parte la parte física y el crecimiento físico y el desarrollo, que como tú dices varía mucho de un potro a otro, pero la otra parte que creo que también es muy importante es la mental del caballo, porque a veces con 4 o 5 años se les exige muchísima presión, muchísima reunión, no sé, para saber tu criterio. ¿Un potro de 3 años es correcto empezar a montarlo a los 3 años? ¿Y cuántos días a la semana se montarían? Es que depende de cada caballo, Maya, es que estamos siempre con lo mismo. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en Inglaterra, en Newmarket, que tienen puras sangres y a los 18 meses les ponen una silla encima y ves unos caballos que parece que tengan 5 años. Evidentemente que anatómicamente sus estructuras, algunas están ya bastante maduras, pero otras no, y se rompen antes, como se dice, se rompen. Yo estoy a favor de evidentemente poder trabajar. A los 3 años yo también he domado potros, pero después depende un poquito la velocidad a la que vas, el feedback que te da cada caballo. No estoy muy de acuerdo en usar riendas accesorias demasiado rápido. Yo soy mucho de trabajar bastante en libertad, sobre todo al inicio. Después, más adelante, es evidente que tenemos que reunir más al caballo y es más, puede ser muy beneficioso, ¿no?, para el caballo, según el trabajo bien hecho reunido, pero cada caballo es un mundo y hay caballos que me he encontrado con 5 años que ves, sobre todo españoles, que físicamente tienen un cuerpazo con un cuello que dices, ostras, no parece un potro de 5 años, y después ves que tienen problemas pues en el contacto, que se escapan del contacto, que mueven mucho la cabeza, que se quejan y dicen, ostras, ¿y por qué? Y dices, no, es que no tienen unos abdominales que están ya lo suficientemente maduros, no tienen fuerza en los posteriores para empujar y no pueden lidiar con el trabajo de una reprise de 5 años. Y a veces pasa y la gente tiene que tener paciencia y sobre todo ir al ritmo del caballo, porque si no, después se van a lesionar más. Y es una pena, porque yo siempre digo que se debería, a veces vamos demasiado rápido, pero no nosotros con los potros, sino lo que se nos exige desde la FEI casi, ¿no? A nivel competición. Niveles sí. de muchas nivel veces, de competición, que igual... No, yo creo que muchas veces se aprieta más a los caballos porque no hay una buena comunicación entre el personal que lo está trabajando a la cuerda, montando, lo que sea, no es capaz de interpretar las señales que da el caballo. Y eso lo digo lo digo por experiencia mía propia, porque yo, con todos los años que llevo al lado de Víctor, obviamente he aprendido muchísimo, pero yo al principio pensaba que Víctor era un dios, porque ¿cómo puede ser que este caballo, que sepa que este caballo va a hacer esto y me lo dice y después lo hace? Ahora lo veo clarísimo como lo sabía, pero en esa época no. Entonces, como yo he pasado por ese estadio de no tener ni idea y pensar que sabía, decir, yo es que aquí ni idea, creo que pasa más con los potros por este desconocimiento del lenguaje de los caballos hacia los humanos. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Y además hay una cosa que juega en contra, que es que cada caballo tiene un lenguaje diferente y que hay caballos que son muy... hay caballos que son muy sensibles y enseguida te van a decir que hay algo que no va bien, y otros aguantan que esto no lo puede hacer.
Exacto, y hay caballos que pobrecitos les puedes exigir lo que sea y ellos van hasta que revienten. Y eso es un problema porque el caballo no te está dando un feedback de que no puedes soportar eso. Y bueno, por Claro, eso siempre es bueno pues que todos estemos comunicados, ¿no? Un poquito, que haya un claro. seguimiento, que lo ideal es evidentemente pues que todos un equipo multidisciplinar, ¿no? Que siempre estamos viendo esto y sobre todo trabajar mucho en la prevención, que muchas veces es eso lo que tenemos que mentalizar a la gente, que no pasa nada, y que tu caballo está bien ahora sí, pero mañana a lo mejor no y lo podrías haber evitado. Claro, Eso es muy importante porque la gente se piensa que no le va a pasar. No, a mi caballo me pasa muchas veces, es que mi caballo no necesita un fisio porque está bien, porque de momento no le ha pasado nunca nada. Y es lo primero que te dicen, es que siempre ha estado bien, mi caballo no le ha pasado, es la primera vez que le pasa algo así. Pues bueno, igual si le hubieras hecho una visita antes lo podríamos haber previsto. Igual no, evidentemente que pasan cosas, pero hay claro. cosas que sí que se pueden Siempre, prevenir. siempre Y en puede haber potros es una... un momento, Sí, sí, siempre puede haber una primera vez, claro, lógicamente. Claro, claro. totalmente. Sí, Y en sí. potros es súper importante hacer ese seguimiento desde el inicio, porque puedes ver muchísimas cosas, no solo del comportamiento del caballo, sino físicas, que desde el principio tú igual no lo ves, pero ya tiene una simetría en una cadera y bueno, es importante ver las cosas rápido Y sí, y sí, temprano. cogerlas a tiempo antes de que se hagan más graves. Siguiente pregunta, María. ¿Qué ejercicios o estiramientos recomiendas para un caballo con artritis juvenil? Es de máster. Bueno, vamos a hablar un poco de la artritis, porque si no, hay gente supongo que no sabe qué es la Claro, artritis. Y hay gente que se piensa que su caballo nunca tendrá artritis, que esto pasa a los caballos viejos. Y mira, la misma pregunta ha dicho artritis juvenil. Bueno, pues a ver, la artritis es una enfermedad degenerativa y de las articulaciones, ¿vale? Y lo que pasa básicamente es que va desapareciendo un poquito el cartílago que hay dentro de la articulación, ¿vale? Como un cojín que hay entre los dos huesos que están formando esta articulación. Y muchas veces al mismo tiempo pues también se dan formaciones de hueso nuevo que no deberían estar allí, pero sí que se dan en la superficie y los bordes de la articulación, ¿vale? Y habrán más o menos síntomas en función de la gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Decimos degeneración y a veces degeneración pensamos que va a pasar con un caballo viejo. Pues no, porque en caballos pasa muchísimo. Yo de hecho tuve un potro con 3 años con artritis y lo pasas bastante mal, la verdad, porque no te piensas que te va a pasar eso con un caballo joven. Y bueno, se da por distintas causas, ¿no? Una de las causas pues puede ser un trauma, puede ser una septicemia, un potrillo que acaba de nacer que se le infecta el ombligo y puedes tener una artritis séptica y esto se puede complicar, puede tener consecuencias más adelante. También se da, pues generalmente es por traumatismo, sobre todo en caballos de carreras. Yo lo vi mucho en Inglaterra, en los caballos de carreras en el menudillo hay un montón y en el carpo, que serían las rodillas, ¿vale? Se da muchísimo, ¿vale? Encuentras muchas artritis. A veces pasan desapercibidas, a veces pues dan cojeras y a veces el caballo pierde todas las opciones, ¿no? Entonces, pues el caso es que se pierde una estabilidad de esa articulación y es cuando después se da una inflamación y puedes tener hinchazones de las articulaciones y bueno, se puede complicar bastante. ¿Qué es lo que entra aquí? Que es muy importante. Es otra vez la prevención. ¿Vale? Si tú ya de por sí sabes que tienes una sospecha y que empiezas a tener artritis o has hecho una precompra que el veterinario ya te dice que hay un inicio de juvenil, lo que tienes que hacer es sobre todo pensar que hay cosas que puedes hacer parte del tratamiento farmacológico, que es evidente que tiene que haber, pero desde el punto de vista fisioterapéutico lo que hay es mucha prevención por parte del dueño, más de lo que podemos hacer nosotros. Estiramientos que pedís de por sí creo que no son muy útiles. A ver, evidentemente pues a dar más elasticidad y tal, que pueden ayudar muchísimo. Un buen entrenamiento puedes hacer porque si tú musculas bien, entonces todo lo que es los tejidos blandos, como hemos comentado antes, pueden fortalecer esa articulación, o sea que esa articulación no queda sola, sino que tienes todo un grupo muscular alrededor que la protege y eso pues le va a dar menos trabajo a la articulación, que es lo que queremos porque ya está tocada la articulación, por lo tanto queremos sacarle trabajo.
muy importante pues un plan nutricional, porque no queremos que ese caballo pues esté obeso, porque sabemos que la obesidad pues en todos los temas articulares pues es perjudicial. Y después, por ejemplo, sería bueno pues la movilización. La movilización es buena porque das más aporte sanguíneo, la sangre va a ayudar a regenerar un poquito pues ese proceso inflamatorio, y puedes dar ejercicio. Es muy importante dar ejercicio, pero un ejercicio moderado, porque este ejercicio también puede ser perjudicial, pero no puedes parar ese caballo. Entonces tienes que tener en cuenta pues igual unos ejercicios de low impact, que se llama de bajo impacto, porque lo que es impacto en la articulación es mala, entonces tienes que pensar un poquito pues, de trabajar el caballo en una superficie un poquito más blandita para que sufra menos esa articulación, hacer un buen plan de entrenamiento para muscularlo, y básicamente esto os lo recomiendo. Me habéis preguntado estiramientos. Para la artritis pueden ir, los estiramientos son buenos para todo tipo de caballos, ¿vale? Pero no hay unos en concreto que yo diría, mira, pues estira más aquí porque esto. Evidentemente, si tienes un proceso de artritis en el dorso, pues te voy a recomendar también. Tampoco me decís dónde tiene la artritis el caballo, pero lo más frecuente es que esté en menudillo o en cargo, ¿vale? Pero si hay una artritis entre las vértebras, pues te voy a decir que estires más el dorso, evidentemente. Pero estiramientos no, más un plan de entrenamiento muscular, de trabajo controlado y en superficies blandas, y controlar que no tenga sobrepeso el caballo. Eso es lo que te voy a recomendar más que nada. Y evidentemente, si quieres hacer estiramientos para que el caballo esté pues elástico y tal, también le va a ayudar. Muy bien. Andrea Álvarez nos pregunta, hola María y María, ¿cómo recomiendas la vuelta al trabajo después de la cuarentena? Esto voy a hacer un post también en Instagram. Eso es una cosa que tengo pendiente, pero como lo veo tan lejos aún, va a ser complicado. Es un tiempo muy complicado para todos, para los caballos lo están notando muchísimo. Creo que vamos a tener un poquito de desastre, porque todo el mundo va a tener muchas ganas de montar, todo el mundo va a tener muchas ganas de trabajar a su caballo, y vamos a tener muchos problemas. Espero que la gente sea un poquito razonable y responsable y vea que realmente después de un mes, 2 meses, esperemos que no se alargue más que eso, de reposo relativo, porque evidentemente que hay muchos caballos que sí que se están moviendo, pero nunca es el mismo trabajo, pues tiene que ser muy gradual. La vuelta al trabajo va a tener que ser muy gradual desde el punto de vista todos, porque evidentemente incluso los caballos que se están entrenando en hípicas por los jinetes profesionales que sí que están autorizados a montar, no van a estar haciendo un terreno variado, no salen al campo. Entonces tenemos que ir con cuidado porque las estructuras pues pierden esa elasticidad, y entonces cuando de repente salimos al campo pues puede ser que se produzcan tendinitis, bueno, van a haber problemas. Entonces, ¿qué os recomiendo? Marcaros sobre todo, y no solo en este caso, siempre es muy importante hacer un trabajo controlado con un calendario y marcar unos objetivos y decir, vale, pues voy a variar el trabajo, voy a hacer, pues yo qué sé, 3 días de pista, un día de campo, un día de cuerda y un día de juegos, de propiocepción, un poquito de salto si quieres de doma, un poquito de doma si quieres de salto. Variar mucho el trabajo y subir gradualmente. Es evidente que si un caballo no ha estado trabajando y solo se le ha dado pues 2 o 3 días a la semana cuerda, vamos a tener que ir muy despacio para evitar enfermedades. A ver, 2 meses tampoco es mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que puede pasar pues que después nos encontremos con tendinitis, con problemas de rhabdomiólisis. Bueno, la rhabdomiólisis es la enfermedad del lunes, ¿vale? Caballos que han estado estabulados pues largos periodos de tiempo y después de repente los trabajas, pues tienen unas agujetas tan bestias pues que no se pueden ni mover, pobres, sí, sí. Yo creo que el sentido común pueden incluso morir. Sí, yo creo que el sentido común es lo que más tenemos que aplicar. Poco a poco, gradual y hacerse un calendario. Sí, hacerse un calendario y tener paciencia y sí, sobre todo cuidar mucho y tener lo que dices tú, sentido común. Hípica la Jara, ¿qué se puede hacer con un caballo con linfangitis?
mira, y además ahora debe haber muchos casos de linfangitis. A ver, ¿qué se puede hacer? La verdad es que lo que funciona más es mover, ¿vale? Es evidente que en periodos o de mucho frío o de mucho calor, pues se aumenta, en periodos de inactividad también se aumenta. Repaso, porque supongo que hay gente que no sabe qué es la linfangitis. La linfangitis, pues, es lo típico, que llega a tu caballo y le encuentras con las patas así hinchadas, a veces son 2, a veces son más 4, a veces es 1, depende un poquito de cada caballo y de las características de cada uno. Hay caballos pues, que son propensos, las yeguas que están gestantes pues pueden serlo, las yeguas que están en celo también tienen más tendencia, un poquito como las mujeres, ¿no? que tenemos retención de líquidos y el sistema linfático pues no responde bien y no hay un buen retorno linfático, digamos, del cuerpo, ¿vale? Entonces se acumula por gravedad todo ese líquido en las partes distales, en los pies, básicamente, o las manos. Pues si nos pasa esto, muchas veces es saber el por qué pasa, ¿vale? Porque podemos tener una linfangitis simplemente por inactividad y no vamos más allá, que a la que muevas el caballo pues desaparece solo. Podemos tener linfangitis que por proteinemia, hiperproteinemia, que esto es, por ejemplo, caballos que estén comiendo pues mucha alfalfa. Bueno, hay todo un sistema metabólico que lo explica, pero básicamente si comen mucha proteína, pues tienen más tendencia a hacerlo. O sea que si tienes un caballo que tiene tendencia a tener linfangitis, intenta mirar la dieta con un nutricionista, que siempre va bien, así vas bien orientado y no lo haces por tu cuenta. Movilidad, o sea, movilizar el caballo. Y también va muy bien poner vendas de descanso, siempre estés para quitarlas al cabo de unas horas y tal. Y duchas, muchas duchas va muy bien, el contraste de frío-calor, porque básicamente es hacer una vasoconstricción y una vasodilatación. Si el caballo está súper relajado y hace calorcito y tú le pones agua fría, todos los vasos se van a contraer y va a ayudar a que suba todo ese líquido hacia arriba, ¿vale? Y puedes ir alternándolo. Eso puedes hacerlo también, pero un poquito depende del por qué tu caballo tiene linfangitis, ¿vale? Mira, hablando de nutricionista, mañana tenemos a Marga. Mañana tendremos a Marga, que sí, podréis preguntarle todo lo que queráis de nutrición. Es una crack, Marga Navarro. Que por cierto, hay muchos suplementos, Marga os lo contará, hay muchos suplementos que pueden ayudar con casos de linfangitis y tal, diuréticos que puedan ayudar en pues este mira, tipo de desde casos. La Hípica me lo dejaba ya. Desde Hípica La Jara, esta persona que ha hecho esta pregunta en concreto nos dice que solo lo tiene en una parte de atrás y que se mueve todos los días. Así que, bueno, puedes aprovechar para hacerle la pregunta mañana también a Marga, que es a nivel de nutrición, quizá puede dar su punto de vista. A veces, si es solo una pata, podría ser que tenga un problema de drenaje linfático en esa pata en concreto, porque generalmente si es más, digamos, por el calor o por un tema nutricional, suelen ser más las 4. Si es solo una, igual ha tenido una lesión donde se ha cortado este tránsito linfático, pero bueno, ya es un tema más de veterinaria. Desde el punto de vista fisioterapéutico también hay masajes de drenaje linfático. Lo que pasa que una vez que lo hagas, en caballos que tienen tendencia a tener estos problemas, pues no va a servir de nada. Debería el propietario no aprender a hacer estos masajes de drenaje linfático. Con acupuntura también ayuda muchísimo el drenaje linfático. O sea, tenemos muchísimas opciones. Pero así que puedes hacer tú, hay estas que te he dicho antes. Se nos han quedado, María, muchísimas preguntas en el tintero. Ya sabéis que nos cortan a la hora clavada, porque Instagram no permite directos de más de una hora. Solo aprendimos el primer día ya. Y os recomiendo que le lancéis las preguntas a María, que tiene un Insta muy activo. Ella de por sí es súper activa, es muy... como la veis, es así de transparente como la veis. Es un amor de persona, además de una súper profesional, y nosotros en casa la queremos mucho desde hace muchos años. Y nos hace muchísima ilusión ver como profesionales que han empezado, les ha costado, sí que se está poniendo roja, pero no pasa nada, no os preocupéis, es María, nos conocemos de hace muchos años. No, es que hace calor. Y hoy ¡Te estimemos! Hoy no
me puede faltar Ariadna. Sí. Y no hemos traído a Zeus porque no hemos traído a Zeus, pero tentada estaba. Tenemos aquí a los dos perrunos, que no es que haya jibarizado ni transformado a Víctor, no, es que hoy Víctor, que me lo habéis preguntado también algunos de vosotros, Víctor está haciendo una clase en directo con un alumno en Colombia, un alumno que está en una clase particular en su finca en Colombia y le está dando clase, por eso hoy Víctor no nos puede acompañar. Pero vamos, que en todo se ha caso... echado de menos, ¿eh? Sí, yo también lo echo de menos porque las hemos hecho todas con él y bueno, digo, pero yo sola no quiero estar y me he traído a uno y a Wamba que han colaborado poco, como podéis ver en la entrevista, pero bueno. María, muchísimas gracias por tu tiempo, por todos tus conocimientos, de verdad que es un orgullo ver en lo que os estáis transformando. Como profesionales, pero mucho mejor es tenerte a nuestro lado a nivel humano. Así que, María, gracias por estar. Y gracias a todos, desde luego, por seguirnos. Gracias. Muchas gracias. Y también a Ari, que está ahí detrás, que no decimos nada, pero hace unos super montajes y que se lo ocurran un montón también. Y gracias a vosotros por estos directos que nos hacen esta cuarentena más amena. ¿Vale? Más amena, pues y ya, nada, aquí sí. estoy. Si os han quedado preguntas, también me podéis preguntar por privado en el Instagram. Estaré encantada de contestar. ¿Vale? Seguro que sí, María. Muchas gracias, te queremos mucho. Un besito. Gracias a vosotros. Chao. Adiós.